noticias en Pulso Saludable. 4:20 p.m, 16 horas 20 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa, que es www.radiotv.mx, y cuando el invitado también nos acompaña en cabina, hacemos enlace de transmisión simultánea a través de la fanpage de Pulso Saludable. Y si usted se pierde los programas pasados de Pulso Saludable, nos puede visitar en el canal de YouTube con el mismo nombre. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica la doctora María Elena Eugenia Rubio Borja. Ella es hematóloga con 35 años de experiencia en las áreas de medicina clínica, investigación, diseños de estudios clínicos, coordinación de grupos de trabajo nacionales e internacionales, coordinación de eventos científicos, y 25 años en el área empresarial, es decir, en la industria farmacéutica. Trabajó por más de 20 años desarrollando programas específicos en leucemias agudas y trasplante de células madre en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, perteneciente al IMSS, y colaboró con la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en programas nacionales. Y ayer tuve la oportunidad de estar en conferencia de prensa con la doctora María Elena, y también con el doctor Abraham Magluf y el ingeniero Alfonso Quintero, y voy a platicar con ella los próximos minutos sobre la llegada a México del primer factor 8 recombinante producido ya en células humanas a través de la empresa Octafarma. Doctora María Elena, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable, y una muy buena noticia para quienes padecen de hemofilia. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es verdaderamente un placer y ojalá que pueda proporcionarles toda la información que necesitan. Claro. Doctora, ¿qué tan significativo es que ahora ya exista un factor 8 recombinante tan necesario para los pacientes con hemofilia, pero que sea producido específicamente ya en células humanas y no como tradicionalmente se hace en la actualidad, o sea, hacía, porque son factores que se siguen utilizando provenientes de células de un hámster? Sí, miren, la diferencia es grande desde el punto de vista que una de las peores complicaciones para un paciente con hemofilia es que haga una reacción inmunológica en contra de la proteína que le están pasando para dejar de sangrar. Claro. Entonces, estos factores recombinantes que existen en nuestro país y que existen en todo el mundo, se dividen en generaciones de acuerdo a las características de producción y la cantidad de proteínas animales o humanas que pueden incluso contaminar a los pacientes. Entonces, en esta situación, el tener ya una célula producida, una proteína producida en una célula humana, sí, nos hace tener realmente una proteína humana para humanos. Claro. ¿Okay? O sea, las proteínas que provienen de células animales, básicamente hámsters, pues no son malas desde el punto de vista que son eficaces, pero claro, pueden causar reacciones alérgicas o incluso pueden causar esto que le decía, que es lo de los inhibidores. Entonces, el hecho de que sean humanas disminuye mucho la reacción del sistema inmune, lo que hace mucho menos probable que se desarrollen inhibidores. Esto disminuye la condición, mejora la condición del paciente, disminuye pues los costos de atención y pues obviamente las complicaciones que puede tener un paciente cuando se desarrollan estas sustancias, ¿no? Que es como un anticuerpo, que es una proteína que claro, se come a esa proteína de factor 8 que nosotros le pasamos, que viene de un animal. Entonces, claro. Ajá, sí, dígame. Sí, le decía que sí, que claro, le estaba refiriendo. Ok, entonces es una de las circunstancias más importantes que son básicamente la seguridad. La eficacia se da con la mayoría de los productos, pero esta eficacia es mucho mejor cuando tenemos mayor seguridad y además esta proteína no se pone en contacto con ninguna otra proteína de animales o humanos, lo que implica mayor seguridad en contra de la transmisión de patógenos. ¿Qué quiero decir? Usted recordará que por ahí de los 80s hubo una contaminación impresionante de los pacientes con hemofilia, con hepatitis y VIH específicamente, claro, en donde en esa época muchos pacientes en todo el mundo fallecieron por esas condiciones de seguridad, ¿no? Entonces son
tanto infecciosa como la disminución en la producción de estos anticuerpos que destruyen el factor 8 y que alteran obviamente la secuencia de tratamiento de los pacientes. Doctora, para que la gente que apenas está incorporando con nosotros a Radio TV a través de www.radiotv.mx, ¿qué es la hemofilia y por qué solamente afecta en su mayoría a los hombres? Porque ayer también ustedes nos platicaban, le preguntaba yo si solamente era un asunto de hombres, pero también me decían que a las mujeres les puede ocurrir. Sí, les puede ocurrir. Gracias a Dios es solamente en 1 a 3% de los casos, pero lo que pasa es que el gen que produce estas sustancias que ayudan a coagular la sangre cuando tenemos una lesión, se produce o están incorporados al cromosoma sexual X, en donde las mujeres tenemos 2 cromosomas sexuales X y el hombre solamente tiene 1. Entonces, por eso se dice que una mujer es portadora, aunque muchas veces puede incluso llegar a ser paciente con hemofilia por cuestiones de genética, de transmisión, o incluso por el daño que tenga el gen puede incluso sangrar. Entonces, ¿una mujer puede sangrar o puede llegar a ser hemofílica? Sí, pero la mayor parte del padecimiento de la enfermedad la lleva a cabo el gen que está dañado en el cromosoma sexual X que tiene el hombre, que es un XY, entonces no tiene cómo sustentar la actividad y la producción de estas proteínas, y entonces el hombre pues tiene que padecer la enfermedad porque no tiene cómo salir adelante, ¿no? En el caso de las mujeres son 2 cromosomas sexuales X, en el caso de los varones es XY. Entonces la mujer es una portadora que transmite la enfermedad y el hombre es el que la padece. Esto suena muy fuerte, pero por favor no le echen la culpa a las mujeres. Esto puede suceder incluso aunque no haya antecedentes de una herencia de hemofilia. Puede suceder incluso espontáneamente, hasta en el 30% de los casos, que un paciente que está, una madre embarazada, el bebé tiene una mutación y entonces no se produce esta proteína adecuadamente y entonces tenemos lo que se llama una lesión de novo, ¿sí? Claro. Entonces, sin antecedentes familiares. Y esto es importante que la gente lo entienda porque sí, puede ser genético, muchas veces puede ser hereditario que haya el antecedente, pero muchas veces las personas pues culpan a la mujer porque es la transmisora, pero esto es una lesión que no podemos evitar y que puede ser, insisto, hasta en el 30% de los casos espontánea, ¿ok? Claro. Entonces, sin que haya el antecedente, de repente tengo... Perdimos creo que la comunicación, ya no escuchamos a la doctora. Ahí creo que ya la... Doctora, no sé si usted me escucha, pero como que la estamos perdiendo. No sé si pudiera... Ahí ya está, perfecto. A ver, déjeme ver. Que ya no se mueva. Moverme o algo. Ahí ya le escucho de nuevo. Sí, ¿Ya? Sí, qué sí. Bueno. Sí. Qué bueno. Y entonces nos decía que esta enfermedad no es de alguna manera una culpa de las mujeres, ni tampoco sería culpa del hombre que fue sensible a la mezcla del esperma con el óvulo. Simplemente son errores que ocurren en la naturaleza. Errores que ocurren en la naturaleza y que, bueno, igual los hombres pueden transmitir enfermedades a las mujeres o incluso tenerla tanto hombres como mujeres. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista social, porque muchas veces la familia es abandonada, la madre se vuelve sobreprotectora y entonces el chico o los chicos, a veces son más de uno, no tienen el tratamiento adecuado, sobre todo por la sobreprotección, ¿no? Entonces, claro, es un problema social muy importante dentro de este tipo de familias con enfermedades raras. La hemofilia es una enfermedad rara, quiere decir que tiene muy baja prevalencia en la comunidad y entonces difíciles de manejar, difíciles a veces de diagnosticar, graves, pueden tener incluso mucha posibilidad de muerte temprana. Entonces, pues esto hay que entenderlo como una circunstancia de la naturaleza, ¿no? Claro.
Doctora, finalmente, ¿cuál es el beneficio? Hay dos vertientes o dos tipos de esta hemofilia. ¿Cuáles serán los pacientes beneficiados con esta llegada de este nuevo factor de este nuevo células fármaco. humanas? Y adicional, Ajá. ¿qué pasa con estos pacientes que hasta ahorita siguen utilizando el factor con células de hámster y no han tenido ninguna complicación? ¿A ellos hay que dejarlos como están? Mucho depende de muchísimos factores el hecho que se desarrolle esta respuesta inmunológica, pero lo ideal es hacer un estudio genético y ver cómo está dañado ese gen en cada paciente. Hay algunos que se enroscan, otros que se parten, otros que se doblan, etcétera, y esto habla de que pueden tener más o menos complicaciones de una enfermedad más o menos grave. Entonces, en estas circunstancias, aunque el paciente no haya tenido desarrollo de inhibidores o de esta situación inmunológica con los tratamientos que ha recibido, pues a veces puede uno pensar que si tiene una lesión genética de estas que son muy malignas, pudiera desarrollar más frecuentemente inhibidores y entonces a veces valdría la pena cambiarlos. Tal vez aquí lo más importante es evaluar cada paciente ahorita en forma inicial para poder decidir quiénes van a empezar con este nuevo tratamiento, pero obviamente aquellos que tengan más riesgo de desarrollar la respuesta inmunológica serán los más, será donde será más útil este tratamiento, ¿no? Claro. Y ya la respuesta, las condiciones clínicas, el uso diario en diferentes tipos de pacientes nos irá dando la pauta para ver cuántos podemos ir cambiando a este tipo de tratamiento. También depende mucho si el paciente recibe muchísima dosis durante, por ejemplo, una hemorragia grave y tiene que estar en el hospital y recibir y estar muchos días, por ejemplo, entrar a una cirugía y estar muchos días hospitalizado. Eso tiene mucho que ver también con el desarrollo de inhibidores. Entonces, claro, todos estos factores de riesgo nos van a dar la pauta para ir utilizando esta proteína que verdaderamente es la única que se parece o es idéntica prácticamente a la proteína humana. Doctora, ¿cuál sería su mensaje final para esta tarde en Pulso Saludable? Bueno, punto 1, que tomemos en cuenta que existen 7,000 enfermedades raras, dentro de las cuales la hemofilia es una de ellas, que tenemos que luchar, sociedad civil, médicos y equipo de salud, porque las guías terapéuticas que escribimos para ir formando la necesidad de tratamiento sean respetadas por nuestras diferentes instituciones de salud, porque muchas veces se inicia un programa y no lo quitan a la mitad, ¿no? Y los únicos beneficiados son los pacientes, pero además el hecho de que de repente nos cambian los productos o nos dejan de dar algunos, entonces esto hace que todo lo que se ha invertido en un paciente, incluyendo la educación, se pierda. Entonces, que incluso la sociedad civil, por favor, nos ayude a difundir eso de las enfermedades raras, esto del paciente con hemofilia, que puede tener 20, 40 años de diferencia en expectativa de vida con una persona que no tiene hemofilia. Entonces, esto es muy importante. Y sobre todo su calidad de vida, que bueno, pues se puedan desarrollar como seres humanos útiles a sí mismos, a la sociedad, y que esto puede ser súper fácil. Y además se puede ahorrar dinero si nosotros trabajamos juntos en programas como la prevención de la hemorragia, que ya es un hecho, ¿no? En estos pacientes. Incluso con este nuevo producto podemos dar prevención. ¿Sí? Muy bien. Doctora, pues le agradezco haber participado esta tarde con nosotros en Pulso Saludable y pues una nueva opción ya para las que ya existen en materia de apoyo a quienes padecen de la hemofilia y seguramente en el futuro esperaremos nuevas opciones también. Le agradezco, claro, doctora. No, al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí la voz de la doctora María Elena. Hasta luego. María Elena Eugenia Rubio, le decía yo que ella es médica, hematóloga, oncóloga, y platicamos estos minutos con ella sobre el lanzamiento de este nuevo medicamento de la compañía Octafarma, que es un factor 8 recombinante para hemofilia del tipo A, producido ya en células humanas.
Nuwick es el nombre comercial de esta marca. 4 de la tarde con 35 minutos, 16 horas 35 minutos. Ya llegó la hora de hablar de perritos y de gatitos y de la lluvia. Vamos a una pausa, a corte, a comercial. Tengo mucho más para usted. Para saber más, al momento de hacer actividad aeróbica, deberás determinar la frecuencia cardíaca máxima para no dañar tu corazón. Esto se consigue restando 220 a tu edad. La cifra resultante representa el número de veces que el corazón debería latir por minuto a una frecuencia máxima.